presentamos ya en nuestro plató de Córdoba TV a Nathalie Ansion. Nathalie, bienvenida, buenas tardes. Gracias. Cumpliendo con su promesa, Nathalie nos visita cada 15 días, ¿verdad?, para que sigamos aprendiendo de esos caballos de fuego, esas 5 líneas de vivencia de la biodanza. Recordamos que Nathalie es facilitadora de biodanza, autorizada por la Escuela de Biodanza de Málaga, maestra de Reiki, ingeniera agrónoma, especialista en agricultura ecológica. Bueno, Nathalie, el primer día, en esa primera entrega, hablábamos de la vitalidad y hoy nos toca acercarnos a la afectividad. ¿Por qué lo situamos en segundo lugar? Sí, mira, la afectividad es algo básico en biodanza. Nosotros cuando llegamos a biodanza podemos llegar con ciertas barreras, poniendo límites, y poco a poco esos límites se van disolviendo, ¿ya? Y empezamos a acercarnos más. Y empezamos a sentirnos de otra manera, ya que existe otro tipo de comunicación, como lo comentaba en otros programas, que en biodanza no hablamos con palabras, entonces hablamos con la mirada y hablamos con el contacto, la caricia, es muy importante, los abrazos. Y la idea es poder encontrarnos de otra manera. Ya en el momento que te doy un abrazo, ya ahí ocurre algo, ¿no? Ya nos estamos acercando más, entonces yo te estoy sintiendo, tú me estás sintiendo, entra el tema de la empatía, y en ese momento ya surge algo diferente a nivel de relaciones humanas que no solamente se dan ahí en la clase biodanza, sino que después cuando vamos a nuestra vida cotidiana nos resulta mucho más fácil. Yo ya ni lo pienso, pero ya directamente con personas que a veces acabo de conocer y de pronto, sí, y ya las estoy tocando, cosa que yo antes no hacía, pero lo que más me sorprendió no es que yo lo hiciera, que eso, claro, después de mucha biodanza es normal que ya automáticamente, ¿ya? Sino que las personas no se sienten incómodas, porque lo mismo, hoy qué confianza son estas, qué tan rápido me estás tocando. No, simplemente es algo como natural, ¿no? Sale de forma natural, entonces es bastante interesante, ¿no? Hablamos de ese estado de afinidad profunda hacia otros seres, capaz de originar sentimientos de amor, de amistad, de compañerismo, de altruismo, de maternidad, pero bueno, también hablamos de la ira, de los celos, de la envidia. Nos relacionamos, ¿no?, con los demás y con el entorno a través de, bueno, sentimientos y emociones agradables y otros más negativos, ¿no? Sí. Mira, el tema de las emociones, yo muchas de las cosas que digo son cosas que corresponden a la biodanza, y hay otras cosas que digo porque ya son de mi propia experiencia, de mi propia observación, de lo que yo voy viviendo. Entonces, el tema de las emociones ya llevo mucho tiempo observándolas, que pienso que lo más importante es observarlas. Cuando nosotros pensamos en las emociones, podemos pensar en el agua, y eso nos ayudaría. Entonces, si pensamos en el agua lo importante es dejarla fluir. Si nosotros vamos acumulando el agua en un lugar, tenemos un embalse y seguimos acumulando, llega un momento donde ya no puede más y todo revienta, ¿no? Entonces, las emociones son iguales. Nosotros las emociones, si las contenemos, si las tenemos ahí varadas, entonces después puede ser un problema porque eso por algún lado tiene que salir, ¿vale? Entonces, es importante dejarlas fluir. Es más, si nosotros vemos físicamente, como decimos que nuestras emociones están relacionadas con nuestro cuerpo físico, con nuestra mente, físicamente salen lágrimas cuando estamos o muy felices o muy tristes, y entonces pensar en el agua nos ayuda. Lo que digo, dejarla fluir. Y lo primero es reconocer que están ahí, y que están ahí por alguna razón. Esta pregunta me la hice yo hace ya bastante tiempo, porque ten en cuenta que yo vengo de trabajar agricultura ecológica. Entonces, cuando estaba trabajando la agricultura ecológica, lo que tenía que ver era la manera de crear una armonía en el ecosistema y que pudiera salir una buena producción. Entonces,
Al principio yo me peleaba con los insectos, ¿no? Y odiaba a las plagas, ¿no? Estos desgraciados están comiendo mis productos y tal. Llegó un momento donde digo, bueno, a ver, ¿por qué estas plagas están aquí? Y ya investigando un poquito más, me di cuenta que las plagas las hemos creado nosotros, los seres humanos, y están ahí por una serie de razones, ¿ya? Y en la naturaleza lo que quieren decirnos es que las plantas que ellos están consumiendo, porque son insectos que comen plantas, ¿no? Y entonces se están comiendo las plantas más débiles, las que no están bien. Y nosotros, si estamos cultivando plantas que no están bien, pues vienen y se las comen, ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser en la naturaleza. Si vamos a un bosque, ahí tú no tienes ninguna plaga, porque esa planta débil se la comen, ya está, pero solo atacan esa. Bien, entonces lo mismo, la misma pregunta me hice con respecto a las emociones. ¿Qué pasa con nuestras emociones? La rabia, el miedo, ¿qué están ahí? El odio, ¿están ahí para hacernos la vida imposible o qué pasa? Y entonces empecé una por una un poco a ver para qué sirven, ¿ya? La rabia, por ejemplo, yo veo que sirve para decirnos que hay que poner un límite. O sea, si yo siento rabia por algo, es que está pasando algo que es injusto, que no está bien. Y por eso me sale la rabia como una manera de defensa. Ahora, el miedo es una alarma de que hay peligro, ¿ya? Ahora, este peligro puede ser real, realmente hay un peligro y entonces es un mecanismo natural, salta una alarma, o puede ser, nuestra mente también maquina mucho y entonces... algo aprendido, claro. Algo aprendido, o algo que también me puedo estar inventando y puedo estar sintiendo miedo por algo que yo estoy inventando. Pero nos intenta proteger en cualquier caso. Pero eso, lo importante es que ese miedo está cumpliendo una función de alarma. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo escucho la alarma y digo, muy bien, muchas gracias, señor miedo. Yo cuando mis hijos eran pequeños les contaba historias, ¿no? Del señor miedo y así, para naturalizar el tema de las emociones. Bueno, entonces, señor miedo, muchas gracias, que me ha avisado de este peligro, ¿ok? Ya lo sé, y no tengo por qué sentir miedo todo el resto del día. Entonces, siento miedo en este momento concreto, ya sé que hay un peligro, voy a ir con cuidado, y entonces me quedo un poquito más tranquila. Igual con la rabia, si yo siento rabia, digo, a ver, ¿qué está pasando? Aquí hay algo injusto, algo que no está bien, vale, esto. Tengo que poner el límite aquí. No tengo por qué seguir con rabia una semana, ¿no? Porque entonces ahí sí me hago daño a mí misma. Si yo sigo con esa rabia, me hago daño, ¿vale? Y así podemos pasearnos un poco más con las demás emociones y yo invito a que las personas vayan observando eso. Es decir, que es una herramienta no solo para hacer introspección, para conocernos e incluso recordar aspectos que teníamos bloqueados de nosotros mismos, es decir, que nos quedamos con el mensaje, sino también para interactuar, ¿no? Para relacionarnos con el mundo. Y ahí habría que trabajar las sinergias que podemos establecer con cada situación. Importantísimo esto que decías, porque precisamente, Natalie, vivimos en una sociedad que es protocolaria hasta el cansancio, ¿no? Hasta la extenuación, y nos parece, yo creo que a casi cualquiera, que exteriorizar un sentimiento bien positivo, bien negativo, es tremendamente, está contra todo, en fin, contra todo decoro, ¿no? Y sin embargo tenemos que dejar de luchar y, eso sí, aprender a canalizar, ¿no? Esas emociones, ¿no? Como por ejemplo la rabia, ¿no? Que puede ser tan agresiva, ¿no? Así es. Me encanta cómo lo has dicho, lo has explicado genial. Es que es eso. O sea, vivimos en una sociedad donde nuestras emociones no podemos expresarlas porque le ponemos la etiqueta de bueno o malo, ¿no? Tú no puedes sentir eso. No. Tú sientes lo que sientes y ya está, y lo dejas ahí. Entonces, lo primero, claro, porque si yo siento rabia, a ver, si seguimos con la rabia, si yo siento rabia, lo primero, lo más sano es conmigo misma, que lo reconozca. Porque a veces no somos capaces de reconocerlo ni conmigo misma, porque si yo le pongo la etiqueta de que eso está mal, entonces qué mala persona que soy. Y ya me estoy castigando a mí misma, ¿no? Entonces, primero lo reconozco como algo natural.
Ahora, lo segundo, si yo sentir una cosa es algo, pero luego ¿cómo voy a reaccionar? Ya eso es, yo puedo reaccionar de muchas maneras diferentes. Yo puedo sentir rabia, pero no por eso tengo que agredirte. Claro. Si hubiera la confianza y la otra persona lo puede entender, pues puedo expresar esa emoción. Y es muy bonito, realmente las relaciones más profundas y donde se va creando más conexión es cuando podemos expresar las emociones tranquilamente, sin ser juzgados. No, ¿cómo es posible que hayas dicho eso? No, he dicho lo que siento, ¿no? Ya está. Y es normal, es natural, y lo dejamos ahí, ¿vale? Y ya está, eso es todo un proceso, no es tan fácil que yo pueda decir mis emociones y que eso pueda ser aceptado tranquilamente por la otra persona, pero a largo plazo es muy bonito porque así como digo lo que no me gusta o cuando yo me siento mal, no necesariamente me siento mal porque la otra persona ha hecho algo, muchas veces es porque yo misma o estoy estresada o lo que sea y me siento mal, ya está, punto, y ahí queda, ¿no? Y entonces a mí me parece muy bonito porque cuando puedo expresar lo que no me hace sentir bien, también puedo expresar lo que sí me hace sentir bien. Y se vuelven relaciones mucho más auténticas, ¿no? Y entonces digo pues lo mucho que quiero a una persona, que también, así como no decimos lo negativo, tampoco no siempre decimos, oye, te quiero mucho, me importas mucho, qué bien esto. No, tampoco lo solemos hacer muy frecuentemente. Claro, pero igual que asumimos nuestra complejidad, también asumimos la complejidad de lo que nos rodea, ¿no? O sea, es decir, aceptamos mejor la diversidad. En este ser en plenitud, que es la biodanza, que es en esencia una invitación, ¿no?, a esa vinculación afectiva, nos recordaba Rolando Toro, psicólogo, creador, artista chileno, artífice de la biodanza, que la biodanza nace de una meditación sobre la vida y de la nostalgia del amor, ¿no? El amor es una especie de epicentro, ¿no?, de este mundo biocéntrico. Sí, sí, por eso he cogido la línea de la afectividad en segundo lugar. Sí, es el centro de todo y claro, Rolando Toro decía eso. Porque entendemos el amor en un concepto mucho más amplio, ¿no?, del que pudiéramos el amor no solo hacia otras personas, no solo las relaciones sentimentales, sino nuestra relación con todo lo que nos rodea, un amor que puede ser diferenciado o incluso indiferenciado, ¿no?, hacia toda la humanidad, ¿no? Sí, eso es. Entonces el amor diferenciado es ese que yo siento por una persona en concreto, con nombre y apellido, y muy bien, ahí. Y luego está el indiferenciado, mi amor hacia la humanidad en general. Y cuando ese amor va creciendo, yo ya reacciono ante cualquier ser humano inmediatamente, es algo que fluye, que sale espontáneamente. Cualquier ser humano que necesita ayuda, ya inmediatamente yo brindo esa ayuda y es que ni lo pienso, ¿no? Y es la humanidad y luego se va extendiendo hacia otros seres de la naturaleza, los animales, las plantas, todo el ecosistema que nos rodea. Entonces, es que es la base de todo, pues el amor es la base de todo, de nuestra existencia. La pieza clave, ¿no?, como respuesta a esa crisis del proyecto humano que plantea la biodanza, ¿no?, como razón de ser, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, esa crisis en realidad nos ayuda a que se produzca el cambio. Toda crisis en sí es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de cambiar algo. Y esta crisis que estamos viviendo en muchos planos, porque no es solo la económica, sino que son a muchos niveles, ojalá que sirva para que se produzcan muchos cambios. Yo ya estoy viendo muchos de esos cambios a nivel de relaciones personales, como que se le está dando más importancia en este momento. Antes yo sentía que estábamos como más metidos en el tema de conseguir cosas materiales y muy aislados, ¿no?, como si fuéramos todos supervivientes, ¿no? Algo así. Y ahora
veo que hay muchísima más solidaridad entre las personas, hay muestras de solidaridad por todos lados, ¿vale? Y mucho más acercamiento, más empatía, reacciones mucho más empáticas de, sí, oye, es que realmente tal persona tiene un problema y lo siento como mío, y eso es lo que estoy notando en esta época. Y está bien, ¿no? Importante aquí, Natalia, hablar de ese giro que Rolando Toro da al concepto de inteligencia emocional con su inteligencia afectiva, ¿no? Que podríamos definir como una inteligencia emocional, pero desde los parámetros de la ética, ¿no? Es un concepto más completo, más complejo. Sí, claro. A Rolando Toro, bueno, lo primero era, claro, la inteligencia emocional, porque que va contrapuesta a esta inteligencia racional que muchas veces la ponemos demasiado por encima de todo, ¿no? Como que ya tienes, eres súper inteligente y ya, qué maravilla. Entonces, claro, esta inteligencia emocional que es capaz de sentir a la otra persona, de tener empatía, pero al mismo tiempo con una ética, porque yo no puedo usar lo que él decía, lo escuché una vez en un encuentro que hubo en Bilbao, y claro, él decía que muchas veces eso se utiliza para vender un producto, o etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estoy usando eso que es una herramienta y bueno, entonces ahí el tema ético, pues claro, entra... La clave de la publicidad es convencer y conmover, ¿no? Claro, entonces que todas estas cosas que vamos aprendiendo nos sirvan para ser más humanos, para mejorar como personas, y claro, obviamente tiene que estar dentro de una ética, ¿no? Ya Howard Gardner hablaba de esas inteligencias múltiples, pero parece ser que hacía falta, ¿no? Que en el año 99 pues nos hablara Rolando Toro de esa inteligencia afectiva, pues basada en esa capacidad que tenemos también para amar, en un sentido muy amplio del término. Siempre nos dices, Natalie, es cierto, ¿no? que la actividad de la biodanza no podemos nunca separar, ¿no? Una dinámica de otra en base a estas modalidades, pero entendemos que desde el plano de la afectividad es más importante que nunca, si cabe, esa interacción, ¿no? En las sesiones grupales, ¿no? Sí, ahí, como decíamos, en biodanza hay danzas individuales, entonces es la conexión conmigo misma, el autocuidado, cómo soy capaz de cuidar de mí misma. Luego están las danzas en pareja, y entonces es cuido del otro, cuido de la otra persona. Y luego está lo grupal, ¿no? Y en lo grupal, por una parte, el instinto gregario. El programa anterior hablamos del tema de los instintos, ¿no? Y entonces uno de esos instintos es el instinto gregario, y tenemos esa necesidad de estar en grupo, de ser protegidos por el grupo, y eso en biodanza se refuerza mucho. Entonces nos crean sentimientos de seguridad que vienen muy bien, y eso, poquito a poco se va desarrollando ese amor hacia la humanidad. Y mira, en una clase de biodanza es interesante porque llegan personas que no se conocen, que nunca se han visto, y de pronto se van creando las dinámicas, y ya estás abrazando, estás acariciando, estás haciendo una ronda, y estás creando una dinámica de grupo que yo siento que en el fondo crea muchas esperanzas. Yo lo siento así. Yo cuando veo esas dinámicas que se van dando en esos momentos, a mí me produce una esperanza muy grande en nosotros los seres humanos. Y estos son espacios protegidos, porque claro, cuando hacemos una clase de biodanza estamos dando unos ecofactores, que es el medio ambiente, digamos, donde está la música, la iluminación que usamos, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de condiciones. Además, las personas van concretamente a vivir eso. Y bueno, es una especie de laboratorio, donde estamos creando una realidad, bien, pero poco a poco esa realidad se puede ir trasladando.
y lo podremos vivir algún día. Yo creo que algún día lo viviremos ya a nivel general. Claro, porque como bien decías, la sesión es no ya el tiempo que empleamos, sino que todo el día, toda la vida es yoga, podría decir un maestro yogi, y es biodanza, ¿no? Yo el resto del día, durante las 24 horas, incluso cuando estoy descansando, lo estoy haciendo con ese cambio, ¿no? Esa nueva mentalidad que hace que me relacione de otra manera con todo, para empezar conmigo misma. También comentábamos, Natalie, al término de la entrevista, lo importante que es no obsesionarse con el objetivo, sino disfrutar de esta fiesta del amor, de la alegría, ese pegamento universal con que podríamos definir al amor durante todo el día, y darnos cuenta de que los grandes cambios, los profundos, simplemente suceden, ¿no? Durante mucho tiempo quizá no lo notemos, puede haber personas que asistan a esas sesiones y digan, me siento mejor, pero llevo un tiempo estancado, ¿no? Y sin embargo, de un momento a otro se produce, ¿no? Volvemos a subir un nuevo peldaño. Sí, como hablábamos justamente cuando terminó la entrevista pasada, eso, que yo decía, los cambios, poquito a poco, no algo radical, brusco, y porque también es mi estilo. A mí me gusta ir haciendo esos cambios que son muy poco a poco. Hoy un pequeño cambio, entonces no lo siento agresivo, porque a veces un cambio yo puedo sentirlo como algo muy agresivo. Sobre todo si es un cambio de fondo, ¿no? Sí, algo de fondo, claro, fuerte y... Claro. Entonces, biodanza es una herramienta que sirve para cambiar el estilo de vida, ¿vale? Y es una herramienta muy potente, ¿ya? Entonces, si a nosotros en determinado momento de nuestra vida queremos hacer un cambio radical, sí, la biodanza está ahí y te sirve como un instrumento para hacerlo. Ahora, si nosotros queremos hacer esos cambios pequeños de día a día, también lo podemos hacer de esa manera, y como dices tú, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es ese pequeño cambio que se va dando un día, otro día, y de pronto no sabes ni cómo, ¡plac!, subiste un escalón más, porque algo cambió en tu conciencia, pero no es algo que tú racionalmente lo hayas pensado, sino algo que simplemente ocurre y al final no sabes ni cómo ocurrió. No hace falta que lo sepas, simplemente con que tengas la intención. Para mí la intención es lo más importante de todo. Entonces, si yo tengo la intención de que algo cambie, eso va a cambiar de todas maneras. Había una persona que justamente en la clase que di ayer, que esta persona llevaba 6 meses sin poder dormir bien por un problema que tuvo, y a partir de ahí ya no dormía y tenía que tomar somníferos y tal. Hizo la clase biodanza y esa noche durmió estupendamente. Entonces dice, mira, ya solamente el hecho de poder dormir ya me vale, ya claro, estoy feliz solamente con el hecho de haber podido conciliar el sueño. Ya está, es un pequeño cambio, pero es bastante importante y es bastante bueno. Y así, si esa persona sigue haciendo biodanza, pues muchas otras cosas podrían pasar, y después de varios años pues ves un cambio bastante considerable. Hay otras vías, ¿no? Además de la industria farmacológica, ¿verdad?, para modificar incluso esas pequeñas cosas, porque la biodanza, igual que tantísimas técnicas milenarias, ataca o se dirige a la razón primera y al centro, ¿no? A realmente cuál es el motor, qué es lo que genera ese problema que luego se manifiesta pues en cualquier trastorno, por ejemplo, del sueño, como decías, o incluso en una enfermedad, ¿no? Sí, sí, ese es el tema, que mira, la biodanza no va a ver cuál es el problema y a solucionarlo, ¿ya?, sino que lo que hace es que crezca lo bueno que hay en nosotros, la parte sana. O sea, a veces decimos la biodanza es una terapia, luego se dice no, pero no puede ser considerada como terapia. Entonces, miren, no nos vamos a complicar, pero biodanza no va a ir a hacer un diagnóstico de la persona y decir, para una persona que tiene esto, entonces vamos a hacer tales danzas y finalmente vamos a tener tal resultado. No funciona así. Lo que hace la biodanza, por ejemplo, es que aumenta tus ganas de vivir, tu alegría por vivir, aumenta tu capacidad de recibir amor, de recibir afecto, ¿ya? Entonces, si tú tienes una depresión,
y aumenta tu alegría de vivir y aumenta tu capacidad de recibir afecto, entonces poco a poco con el tiempo te vas a sentir menos deprimida, ¿verdad? Entonces esa es la idea, y yo personalmente estoy a favor de todas esas terapias, todas esas técnicas que sin usar ningún químico nos están ayudando a estar cada día mejor, porque ahí no tienes efectos colaterales, o sea, cuando tomas un medicamento, siempre luego pues vienen otros efectos colaterales. Y además la reacción vuelve, porque la causa no la estamos trabajando, ¿no? Así es, no estás yendo a la raíz del problema. Y ya está. Pues bueno, una vez más, ¿verdad?, nos quedamos totalmente prendados de las explicaciones que nos da Natalie, y recordamos, ¿verdad, Natalie?, que los viernes tienes esas sesiones de primer contacto gratuitas en Ciudad Jardín. Lo decíamos, estamos en el centro cívico, ¿no?, de Ciudad Jardín. El centro cívico que está al lado de la Plaza de Toro. Yo estoy dando ahí unas clases gratuitas los días viernes de 7 a 9, para aquellas personas que quieren probar la biodanza, quieren saber cómo es, pues tienen esta posibilidad ahora en este mes de octubre. Pues vamos a aprovecharlo, que todavía nos queda un mes por delante. Algo. Y luego las personas que quieran saber un poco más pueden entrar también en la página de Biodanza Ya, porque la biodanza está a nivel de toda España y hay facilitadores en prácticamente todas las ciudades de España. Entonces ahí pueden entrar y ver si hay biodanza y quién la está dando en vuestro lugar. Y luego el encuentro que se está dando, el 8º encuentro español que se está dando este fin de semana justamente, 11, 12 y 13 en Granada. Muy bien, pues bueno, hoy nos hemos quedado ya sin tiempo, Natalie, hemos hablado de la afectividad. En 15 días volvemos, ¿no?, por otra de esas líneas de vivencia de la biodanza. No sé cuál nos toca. La creatividad. La creatividad, muy bien. Pues entonces será la creatividad la que tome el protagonismo en esa próxima entrega. Y Natalie, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado una semana más. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias.